Ese es el anuncio angélico que proclama el establecimiento del reino teocrático. Ahora, otro ángel interviene. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y verso 7. Si alguien se pone en pie y lo lee para todos igual. ¿Qué tiene ese heraldo angelical? El anuncio del evangelio del reino, ¿verdad? Perdón, del evangelio eterno. El evangelio eterno tiene que ver con el hecho indiscutible de que el propósito eterno de Dios se está cumpliendo a través de la predicación del evangelio del reino. Eso no es un nuevo mensaje, sino sencillamente anunciando que en el tiempo de Dios, cronológico de Dios, llegó el momento del establecimiento del reino. Es decir, todo aquello que Dios había planeado hacer con el hombre interrumpido en el huerto del Edén está a punto de darse. Dios quiso Dios quiso establecer su reino con Adán y Eva. No se logró. ¿Por qué? Exacto, la desobediencia del hombre, ¿verdad? No es como dice este señor que está en Miami, fue el pecado de que Adán y Eva no quisieron dar el diezmo, ¿verdad? Nada que ver. Sencillamente ahí hubo una interrupción del plan de Dios, y Dios trabajó con la humanidad hasta ese momento, y dice el ángel, aquí está el evangelio eterno, el propósito de Dios se establece. Ya el evangelio del reino ha sido predicado y se ha acercado el reino para ser establecido. Siempre fue el propósito de Dios, mediante la simiente herida de la mujer, aplastar al enemigo y bendecir al hombre aquí. Por ello Juan lo llama el evangelio del reino, porque Cristo va a ser el rey de un reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde el mismo momento el pecado de la humanidad, ¿cuál fue la declaración del Señor hacia la mujer en cuanto a la simiente? Y tú le aplastarás la cabeza. ¿Cómo se llama eso en el conflicto cósmico? ¿Cómo se llama eso? El conflicto de las simientes, ¿verdad? Desde el mismo Edén están. Y tal vez ustedes recuerdan lo que pasó con la simiente de Caín y la de Abel. ¿Por qué muere Abel? ¿Y cuál fue la pretensión del diablo ahí? Impedir que lo que el Señor le había dicho a la mujer de esa batalla de la simiente se diera. Le dijo, tu simiente que tú le herirás que en la cabeza y él te herirá en el carcañal. Eso fue la intención del diablo al eliminar a Abel de entrada. ¿Quién vino después? Set. ¿Y qué pasó con Caín? Comenzó el diablo a trabajar con él, ¿verdad? A trabajar con él. ¿Y cuál es el desenlace del trabajo del diablo con esa simiente perversa? ¿Qué vino ahí? Los gigantes, fue el fruto, ¿verdad? Esos cuentos de hadas de que fueron ángeles teniendo relaciones sexuales con mujeres, eso no tiene pies ni cabeza. Ahí fue el diablo que trabajó con la simiente de Caín para pervertir el propósito de Dios. ¿Y a quién utilizó Dios para preservar su propósito en su reino? A Noé. Dije que encontró un justo. Dice, ¿qué era Noé? ¿Cómo le llama la galería de la fe a Noé? ¿Recuerdan ustedes cómo se nombra en Hebreos 11 a Noé? Pregonero de justicia, ¿qué le parece? Miren, hermano, a veces nosotros los hombres nos equivocamos y creemos que somos indispensables en la obra de Dios. Y Dios ha hecho su obra sin necesidad del hombre. Dios siempre tiene un testigo, siempre. En los momentos más crudos de la historia de mayor apostasía, por ejemplo el caso Noé, fue un pregonero de justicia. ¿Y cuántos años estuvo predicando Noé en la tierra? Casi 120 años. Igual cuando Israel cayó en adulterio espiritual, ¿a quién levantó Dios? A Elías, ¿verdad? Y así por el estilo. Lee el libro de Jueces. Cuando cada quien hacía lo que le venía en gana, Dios siempre tenía un testigo. Es decir, Dios de las piedras puede levantar un testigo. Amén.
Entonces, esa ha sido la batalla de los siglos, las simientes. Hoy la vivimos, ¿sí o no? ¿Cómo la vivimos? Trigo y cizaña. ¿Cómo la vivimos? El mal en la masa, ¿verdad? La levadura en la masa. ¿Entiende? Esa ha sido la batalla de los siglos, el diablo tratando de pervertir el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las maneras más sutiles con las que trabaja el diablo hoy? Las herejías, la apostasía, ¿qué más? Falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? ¿Para qué? Para pervertir que el propósito de Dios. Pero en esta generación ¿tiene Dios testigos? Y los tiene. ¿La iglesia del Señor es comunidad de gracia? No, no es comunidad de gracia, es su remanente. Y Dios tiene cristianos fieles a donde Él quiera y sabe dónde están. A Dios no le impresionan los números, es decir, usted va a una mega iglesia, 10,000, por ejemplo en San Salvador, aquella mega iglesia que tiene 5 cultos, todos los domingos de 10,000 cada uno. A Dios no le impresiona eso. Eso no es crecimiento. Hoy las iglesias lo que tienen es transmigración, pero no crecimiento. Yo por eso les insisto, hermanos, una iglesia crece cuando hay nuevos convertidos, no transmigración. Por supuesto, bendito sea Dios, a la iglesia vienen otros creyentes a restaurarse, gloria a Dios. Pero crecimiento se define por conversiones, creyentes que han nacido nuevos, ¿entiende eso? Entonces Dios siempre tiene un testigo, siempre. Hoy por hoy, en este siglo, Dios tiene testigos, ¿verdad? No se impresione por ver iglesias llenas o salones de conferencia llenos, eso no es signo de nada. Dios sabe dónde están los creyentes genuinos y cuando venga el arrebatamiento los va a levantar. Entonces ha sido la pelea de los siglos. Y aquí se nos está hablando ya de la instalación del reino con la segunda venida del Señor. Todo el mundo, una vez que Cristo descienda, ¿en qué lugar físicamente va a descender el Señor cuando regrese por segunda vez? En el Monte de los Olivos, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, ahí va a descender el Señor y toda la tierra se va a someter a Él. Una vez que Él haya ejecutado su juicio sobre los gentiles y sobre los judíos, pues instala su reino, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos, le van a obedecer. Vimos un texto en el Salmo 2.8. ¿Qué es el Salmo 2? ¿Qué características tiene el Salmo 2? Es un salmo mesiánico. Es decir, es un salmo, se le llama mesiánico porque se refiere al Mesías. Todo el salmo habla del Mesías. Ahí se habla del momento en el cual todos los reyes de la tierra están reunidos para ver cómo impiden el descenso del Señor a la tierra. Es como una mesa de políticos, de militares, de gente influyente de todo el mundo, intentando ver la estrategia a seguir porque el descenso de Cristo es inminente y ya no se puede evitar. ¿Y qué dice el verso 8 de ese Salmo 2? Si alguien lo lee para todos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es como una oración no pronunciada, ¿verdad? Es un ofrecimiento ¿de quién? ¿A quién? Al Mesías, ¿verdad? ¿Y se va a cumplir literalmente eso? Claro que sí, cuando el Señor desciende, y ese se está cumpliendo. Hay muchos cristianos, especialmente de esos que agarran la Biblia para hacer y decir las cosas que no dice, y dicen cosas de este texto para ellos, y eso no es cierto, aquí está hablando de Cristo. Pídeme y te daré por herencia la... Dios no me ha prometido a mí darme naciones ni pedazos de tierra, hermano. ¿Han escuchado ustedes esas cosas? ¿Verdad? El Señor me ha dicho, dice que me va a dar las naciones. Dice, yo no te ha dicho nada. Si no puedes ni predicar en tu barrio, peor para que vayas a otro país. ¿Han visto ustedes ese mal manejo del tema misionero? Si tú no trabajas, no evangelizas a los de tu casa, a los de tu barrio, a los de tu colonia, ¿cómo pretendes que Dios te lleve afuera? Amén. Aquí no se refiere a Él, me salí del tema, se está refiriendo a quién, a Cristo. Solo hay una promesa de Dios para un solo adjudicatario y es el Mesías. Todas las naciones vendrán y le adorarán. Amén. Todas. El mundo Ulisa, el mundo va a salir de un caos total, de un desgobierno mundial, porque ya el mundo va a quedar afectado por la ausencia de millones y de millones y de millones de seres vivos creyentes que van a ser llevados en el arrebatamiento. Es decir, no crea que eso va a ser fácil, hermano. En esas películas que dicen, ¿qué peliculitas hay de esas ahí en la red, en el internet? Dejados atrás, dice. Y salen cuatro gatos ahí volando, ¿verdad? No, hermano. Millones de millones de millones de creyentes genuinos van a ser sacados de esta tierra. Imagínese usted el caos, ¿verdad?
jefes de patronatos, ¿qué más? Pilotos, conductores de taxis, conductores de trenes bala, de trenes normales, cajeros de bancos, ¿qué más? ¿Ah? Sí, gente que vende, entiende el caos que eso va a crear en el mundo. Jefes de Estado de repente, ¿verdad? Niños, bebecitos, yo creo que todas las salas que atienden los neonatos en los hospitales van a quedar vacías completamente y las enfermeras solo viendo pañales, ¿verdad? Porque ellos se van sin tocar tablitas. Entonces, queridos hermanos, es un caos en el que va a caer el mundo y el mundo va a necesitar un tiempo para recomponerse, ¿entiende? O sea, son millones de ausencias de puestos de trabajo y de actividades que van a quedar sin nada y sin nadie, ¿verdad? Entonces, el doctor Carballosa tiene una teoría en cuanto a eso. Él piensa que entre el arrebatamiento y la instalación del pacto de paz por parte del anticristo, va a tardar más o menos unos 30 años, dice él que va a haber un periodo de tiempo. La Biblia no lo dice, es una suposición nada más, pero no deja de tener razón, porque va a quedar un caos en el mundo por ausencia. Ahora, ¿quién va a venir a recomponer el mundo en medio de esas ausencias? El anticristo, con un gobierno férreo, ¿verdad? Un gobierno, una mezcla de todas las tendencias políticas que usted puede imaginar, un gran licuado, y va a lograr poner orden al mundo, darle orden, darle curso. Pero a medida que los juicios de Dios vayan cayendo, especialmente la última serie de juicios, que son las 7 copas, que tiene que ver con la sede del gobierno del anticristo, se va a proveer un caos también. Porque a medida que todas estas plagas, que son las más severas, son las de las 7 copas, ¿lo recuerdan? Entonces eso va a provocar deserciones dentro del gobierno del anticristo, traiciones y una serie de cosas, y el Señor cuando regrese va a encontrar también un mundo en caos. Prácticamente cuando el Señor regrese, las fuerzas militares de todo el mundo están liquidadas. Es decir, ya no hay ejércitos en el mundo porque el mismo Señor con el espíritu de su boca los mata, ¿verdad? Y entonces va a haber un gran caos. ¿Y quién va a recomponer el mundo de una manera definitiva? Ahí se va a unir, lo vamos a ver más adelante, lo sobrenatural y lo natural, porque para poderle poner orden a un mundo que está prácticamente en bancarrota en todos los aspectos, se necesita al Mesías de Dios. Y este salmo lo dice, pídeme, ¿verdad? Es el deseo de Dios expresado en el salmo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿y qué más? Los confines de la tierra. ¿Y eso es cierto? Sí es cierto. El Señor va a gobernar toda la tierra, ¿verdad? Toda la tierra. Cuando el Señor se esté sentando, el Señor haya descendido, haya hecho sus primeras ejecutorias de su gobierno en relación con los juicios hacia Israel y hacia los gentiles, y el Señor ocupe su trono de gloria en Jerusalén, en ese momento la tierra va a ser hermoseada, va a ser rejuvenecida. ¿Recuerdan? La regeneración, ¿verdad? La tierra va a ser regenerada y claro, nosotros vamos a sufrir ese cambio ya regenerados, porque vamos a venir con cuerpos glorificados. Pero los seres humanos que entren vivos al milenio, ellos van a tener la oportunidad de ver ese milagro instantáneo de Dios recreando la tierra, ¿verdad? Rejuveneciéndola, ya sin smog, ¿verdad? Sin Monsanto en la tierra, gracias a Dios, ¿verdad? Todo lo que nos comemos, hermano, está genéticamente modificado. Nosotros estamos comiendo veneno todos los días, aunque no lo querramos, ¿verdad? Ya los seres humanos no van a comer eso, la fiereza de los animales vencida, en fin. En otras palabras, Cristo viene a gobernar sobre la tierra que lo rechazó. En la misma tierra de su humillación, Cristo va a manifestar su gloria y su exaltación, lo cual es justo. Amén. Ahí en Jerusalén, donde lo humillaron, donde lo flagelaron y lo crucificaron, ahí el Señor se va a sentar para ser honrado y glorificado por todos los hombres, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, una vez que hemos visto esto, hermanos, ¿por qué la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y las iglesias que tienen esta línea como esta, por qué para nosotros es tan importante el tema escatológico? ¿Por qué es tan importante, por qué es tan necesario entender el reino teocrático para nosotros? Vamos a ver algunas razones a continuación. La primera de ellas,
El reino teocrático es una necesidad absoluta para nosotros y para los seres angelicales por una razón. Es necesario para poder preservar la integridad del carácter de Dios. ¿Verdad? Si el reino teocrático, como el que el Señor instituyó, no es permanente y gloriosamente establecido en la tierra, entonces se puede deducir que los esfuerzos de Dios para el establecimiento del gobierno y el interés que Él manifiesta por ese reino son infructuosos. En otras palabras, su reino ha resultado un fracaso y por eso su honor y su majestad están inmediatamente interesados en su restauración. De lo contrario, se diría que el Todopoderoso emprendió una obra que debido al hombre no pudo cumplir. Y es la verdad. ¿Dónde el propósito de Dios, regreso a esto, dónde el propósito de Dios fue interrumpido? En el Edén. Dios quería que el hombre gobernara la tierra y le dio un mandato. Del árbol, ¿de qué? Del conocimiento del bien y el mal, no comerás. Eso era todo, ¿verdad? Y el hombre, por andar de mandilón obedeciendo a la doña, comió. ¿Y qué pasó? El propósito de Dios se interrumpió. Se interrumpió. Así de sencillo, se interrumpió. Ahora, ¿el hombre va a frustrar el propósito de Dios? Jamás. Dios busca denodadamente, hoy, por su honor y por su majestad, cumplir lo que fue predeterminado desde la eternidad, establecer su reino de gloria. Amén. ¿Por qué la iglesia gana almas? Porque es necesario poblar el reino. Amén. Nosotros estamos puestos aquí para hacer dinero, para conquistar títulos, para entregarle al mundo hijos que sepan defenderse en la vida y nos ayuden a mantenernos cuando ya estemos viejitos. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Y con su integridad y su santidad potenciar los galardones que un día va a recibir. Eso es todo. Nosotros no estamos aquí en la tierra para hacer riqueza, por supuesto, si Dios lo prospera, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero aprenda a ser rico para con Dios. Pero Dios no lo ha puesto en esta tierra para eso. Nosotros estamos encajados dentro del mismo honor y la gracia de Dios para que su propósito eterno se cumpla. Y es establecer su reino de gloria en la tierra porque es necesario que así sea. Hay una segunda razón acá y es esta. Es necesario el establecimiento del reino eterno de Dios para cumplir el propósito de Dios de demostrar su perfecto gobierno sobre la tierra. Fíjese bien en esto. El gobierno del Señor va a ser una teocracia de hecho y de verdad. Si es cierto que es un reino político, es un reino material, el del Señor, ¿sí o no? Es un reino tangible que usted va a poderlo tocar, usted va a poder ver y experimentar las bondades del reino, pero también es un reino profundamente espiritual, porque el mismo Mesías, el que redimió, el que fue profeta y sacerdote perfecto, va a estar ahí. Amén. Entonces, el propósito de Dios para establecer un reino perfecto en la tierra se va a cumplir con la teocracia que Él establezca. Es necesario para cumplir el propósito de Dios de demostrar su perfecto gobierno sobre la tierra. Va a ser una teocracia de hecho y de verdad. En este reino reorganizado vamos a encontrar la idea de Dios en medio de un gobierno perfecto que residirá seguro y poderosamente en Él. El Mesías va a unir lo humano y lo divino, que llega a ser de acuerdo con el pacto eterno y las misericordias firmes de David, el jefe y comandante de las naciones. Me encanta a mí este texto. Leamos por favor Isaías 55 versos 3 al 4. Si alguien lo tiene, póngase en pie y léalo para todos. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ahí se van a cumplir ¿qué? Las misericordias firmes a David. Lo que Dios le prometió a David literalmente se va a cumplir. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de haber derramado sangre, de haber cometido un homicidio, de haber cometido adulterio y de haber llevado las faltas
las consecuencias de su propio pecado. Era un hombre que tenía un corazón blando para Dios, se arrepentía. ¿Cuál era el antecedente inmediato? Los jueces. ¿Y quién pidió rey? Israel. ¿A quién se lo pidió? A Samuel. Y Samuel fue triste a decírselo a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? ¿Quién recuerda? Sí, sí. Dales el rey. No te desechan a ti, me desechan a mí. Porque el Señor quería ser el regente del reino, ¿verdad? Y aquí se va a cumplir de una manera perfecta. Ahora, una tercera razón. El establecimiento del reino de Dios sobre la tierra es necesario para restaurar la armonía originada entre Dios y su creación, entre lo natural y lo sobrenatural. Vamos a explicar esto. El reino no se puede dar sin lo sobrenatural, pues se requiere un rey sobrenatural que haya sido provisto de una manera sobrenatural, así como también de gobernantes que hayan experimentado un poder sobrenatural transformador. Bien, ¿se puede gobernar esta tierra sin Dios, sí o no? ¿Sí? No se puede, ¿verdad? Las mejores intenciones que han tenido todas las tendencias políticas desde que el hombre está sobre la tierra han logrado dar una tierra perfecta. Para nada. Siempre que el hombre llega al poder se corrompe. Así de sencillo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Raíz de todos los males, el amor al dinero. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Quién me va a dar un ejemplo del libro de Reyes de un rey que logró gobernar bien y luego se corrompió? Salomón es un caso, otro. Amasías fue otro. ¿Quién más? Josías al final fracasó persiguiendo un rey que no estaba haciéndole guerra, ¿verdad? ¿Entiende? Se necesita al Mesías sobre la tierra, provisto sobrenaturalmente al haber sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer para gobernar la tierra, ¿sí o no? No hay una partícula del universo, no hay un planeta que se pueda mover de su órbita. Los que se mueven en un eje vertical y los que se mueven en un eje inclinado. No hay una milésima que se pueda mover de este universo si el Señor no lo permite. ¿Se necesita el Mesías, sí o no? Claro que sí. El reino no puede ser establecido sin un rey sobrenatural que haya sido provisto sobrenaturalmente. Ahora, ¿quiénes van a gobernar con el Señor? Los que hayan sido transformados sobrenaturalmente también. ¿Entiende su papel en la tierra, querido hermano? ¿Entiende por qué el Señor le salió al encuentro y lo escogió? Para que usted sea cogobernante con el Señor en su reino. Porque si el rey es sobrenatural, también los que gobiernen con él tienen que tener una transformación sobrenatural. Por eso la importancia del arrebatamiento. El arrebatamiento tiene dos versiones en la transformación total. Primero, los muertos en Cristo van a ser resucitados para encontrarse en ese trayecto ¿con qué? Con su cuerpo sobrenatural. Esas almas estuvieron ¿qué? En la presencia de Cristo, ¿sí o no? En el paraíso. Ahí han estado y están ahorita ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos sabían que sus seres queridos que murieron con el Señor están disfrutando del Señor? No como el que de Dios goce, ¿va? Eso a saber de dónde lo sacan, eso a saber de dónde sale. Las almas que mueren con Cristo están con Cristo disfrutando. Cuando entendemos eso y se nos muere un pariente en el Señor, no debemos de tener una derrota fulminante en cuanto a eso, porque ellos están mejor que usted y que yo, o sea, ellos están en el Señor. Cuando venga el arrebatamiento y escuchen la trompeta, esas almas que están en el paraíso van a salir al encuentro definitivo y para siempre con su cuerpo renovado, con el nuevo cuerpo. Y usted que esté vivo, en el acto de ser desprendido sus pies de la tierra y volando al cielo, va a sufrir una transformación total. Esos son los que van a gobernar con el Señor. El reino no se puede dar sin un rey sobrenatural y sin gobernantes sobrenaturales. ¿Entiende eso? Por supuesto que los 12 apóstoles van a tener una función específica de ser regentes del reino del Señor en la Tierra Santa para Israel, pero usted y yo también vamos a tener puestos de autoridad en el reino. ¿Entiende eso? Por eso es importante y es, ¿qué decirle? Elemental que entendamos la importancia del establecimiento del reino eterno del Señor en la tierra. Necesita el reino eterno de Dios un rey sobrenatural y también gobernadores sobrenaturales, ¿verdad?
Y usted no se asuste por eso. Usted dice, ¿y qué tengo yo de sobrenatural? Si tengo un cuerpo de carne. Ese cuerpo un día lo vamos a entregar a los gusanos, hermano, y al polvo. Y toda la plata por la cual usted se peleó con el pariente, ni un 5 se va a llevar al otro lado. Ni los pedazos de tierra que compró, él los va a ver con añoranza. El creyente que vive con sus ojos en la eternidad está desprendido de este mundo. Lo pueden dejar como Dios lo trajo al mundo y siempre va a ser feliz. Porque el Señor es su provisión. Amén. Y va a salir de este mundo, sí. Mire, yo he visto creyentes morir, entregarle el espíritu al Señor con dolor. Por lo que dejan, ¿qué le parece? Yo dudo de esas conversiones, ¿verdad? El creyente sale de este mundo feliz, porque sabe que no es de este mundo. Así de sencillo, amén. Yo veo creyentes que pasan gastando su vida en medicamentos, en chequeos médicos y en dieta y un montón de cosas, porque tienen miedo a morirse. Yo, Dios mío, ¿dónde está la esperanza de estos hombres? Amén. Por supuesto que no va a estar comiendo chicharrones todos los días, ¿verdad? Tiene que cuidarse, pero usted tiene que vivir con un ojo en la eternidad, hermano. Si mire, la muerte le puede sorprender a cualquiera. Una gotita de agua lo puede matar a usted. Un vientecito ahí saliendo, una concha, una cáscara de mínimo, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Así de sencillo, amén. Por eso es importante tener una perspectiva de la eternidad, pero correcta, sacada de la Escritura, porque eso es lo que le da esperanza a los hijos de Dios, amén. Bueno, ese es importante. Repito, el reino no se puede dar sin lo sobrenatural, se requiere un rey sobrenatural que haya sido provisto de una manera sobrenatural. El ejemplo de Cristo es su nacimiento virginal, así lo dice, así como también gobernantes, usted y yo, que hayan experimentado el poder sobrenatural transformador del Señor. Aún en su concepción y medidas preparatorias, y así como en su manifestación final, está indisolublemente ligado a lo divino. Cuando Cristo, que es una persona divina, sobrenatural, venga por segunda vez para salvación, Él va a ejercer su poder sobrenatural a favor de este reino de manera asombrosa. A través de Él se va a poder redimir la tierra y la maldición que ha sido impuesta. Los profetas proclaman que el reino se ha de establecer de manera que el hombre encuentre en Él liberación completa y perfecta del pecado y del mal. El hombre y la naturaleza van a ser rescatados de la maldición impuesta por el pecado bajo el cual viven y gimen. ¿Estamos nosotros bajo una maldición en términos universales en la tierra? Claro que sí. Póngase usted a sembrar tomates hoy por hoy. Va a poder cultivar tomates orgánicos. Eso del tomate orgánico tal vez con una plantita le funcione. Pero si usted siembra 2 tareas, 3 tareas de tomate, necesita químicos. Y ese producto es la maldición sobre la tierra, ¿sí o no? Por el pecado del hombre, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Con el sudor de tu frente comerás. No es que el trabajo sea una maldición, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, sacar el fruto de la tierra es un gran esfuerzo el que el hombre tiene que hacer. A la mujer, ¿qué le pasó? Con dolor parirás. Y así, solo tome usted la maldición para sacar fruto de la tierra y el hecho de que la mujer pueda dar a luz, de ahí se genera todo lo demás, ¿verdad? El reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra para que eso se termine, ¿verdad? No, la tierra nunca más va a dar maldición. Dice la Escritura que en la gran ciudad hay un árbol que no se conoce todavía, que tiene la capacidad de dar un fruto distinto en cada mes del año. Y para sanidad de las naciones, cosa extraordinaria, ¿no? Exacto. ¿Entiende? Las aguas limpias, puras, que usted va a poder acercarse a un arroyo y tomar agua y saber que no se va a tomar ahí los gusanitos de los zancudos, ¿verdad? ¿Entiende? Para hablar algo, para entender el asunto, ¿verdad? No va a tener que andar comprando huevos orgánicos, verduras orgánicas ni nada, todo va a ser orgánico, hermano. Ya la tierra no va a dar con dolor, nunca más van a haber cardos ni espinos en la tierra. Los cardos y los espinos son un recuerdo al hombre que es parte de la maldición que la tierra tiene. No habían cardos ni espinos en la creación primaria, vinieron después a razón de la maldición. Y ya cuando venga el Señor a establecer su reino, la cosa se va a terminar. Igual, el hombre y la naturaleza van a ser rescatadas de esa maldición impuesta por el pecado bajo la cual vivimos y gemimos, ¿sí o no? ¿Se cansa usted de trabajar, sí o no? ¿Por qué los seres humanos nos jubilamos? Estamos cansados de trabajar y dele, ¿verdad? Y ya,
¿Es producto de la maldición? Sí, ¿verdad? Ahí ya no va a haber eso. El que esté con cuerpo glorificado, no dice la Escritura si va a poder dormir o no, no lo sé, si va a ser como los ángeles que están adorando todo el tiempo a Dios. Imagínense que los ángeles han venido adorando al Señor desde los inicios de la tierra y lo siguen haciendo y no se cansan. Y usted aquí lo ponen a alabar al Señor 5 minutos, ya qué horas terminan, ¿verdad? Entiende, o sea, es necesario que el reino del Señor se establezca en la tierra para que sea que liberada la tierra de la maldición a la cual está sometida. ¿Por qué los terremotos? La tierra gime, ¿sí o no? ¿Por qué las inundaciones? La tierra gime. ¿Por qué las plagas de insectos? La tierra gime. El dolor humano es terrible, hermano, sinceramente, uno sufre cuando mira, por ejemplo, en este país donde están matando, están exterminando prácticamente a los jóvenes en este país. ¿Cuántas muchachitas jóvenes quedan con sus hijos solas? ¿Cuántas madres están llorando por sus hijos? Parte de la maldición, ¿verdad? La delincuencia, la corrupción, la impunidad es parte del pecado del hombre, hermano. Y lo que hemos visto ahorita es nada, porque el hombre va cuesta abajo. O sea, el hombre es un ser caído. Yo en el libre albedrío no creo, solo lo que dice la Biblia. El hombre tuvo libre albedrío puro en el Edén, nada más. Ahí sí pudo escoger entre el bien y el mal. Pero a raíz de la caída del hombre, el hombre solo escoge el mal. Quítele usted las barandas del puente al hombre y se desboca en el mal y en el pecado. No escoge el bien, ninguno de nosotros escoge el bien. Por eso necesitamos un Salvador. Amén.